¿Cómo andan? Buenas tardes. Espero que anden bien. Estaba esperando unos minutitos más para ver si por ahí se sumaba alguien más, que por ahí ya tenía, recién estaba viendo en el grupo que ahí faltaba algunos que tengan el link de acceso. Eh, en principio, antes por ahí de arrancar ya con la clase en sí, bueno, primero contarles un poco que la dinámica hoy de la clase va a ser similar obviamente a la pasada, a la clase anterior, digamos. Eh, lo que por ahí sí me interesa, más allá de los que han podido por ahí ejercitar algo o ver alguna cuestión en particular, es que más allá del contenido que veamos en sí de cada clase, eh, bueno, nada, empezar a ver cuestiones particulares de cada uno y empezar a por ahí a trabajar sobre alguna cuestión en particular o algún problema que estén teniendo, en tanto en la ejecución del archivo o el programa en sí. Eh, la idea del grupo también es un poco esa, ¿sí? El grupo de WhatsApp, no sé si estarán todos ya en el grupo, pero bueno, la idea del grupo es ir despejando algunas dudas por ahí que a veces son en común a prácticamente todos, así que está buena esa instancia. Eh, si alguien tiene en este momento alguna consulta en particular, eh, podemos en todo caso verla ahora. Yo pensaba ya igual y es arrancar, pero si quieren ver alguna cosa en particular ahora, antes de que empecemos ya con la clase y los contenidos del día, podemos llegar a despejarla previamente y si no, de último al final de la clase, eh, por si por ahí alguno tiene que terminar antes o tiene el horario medio más complicado. Y bien terminamos, por ahí empezamos a repasar todas las dudas y todas las cosas que han quedado. Lo mismo en problemas con la instalación de programas. Vi que hay varios que me consultaron sobre eso. Si quieren eso, que es algo más puntual y no tiene que ver tanto con el contenido del curso, si quieren lo vemos al final. Sí, yo les muestro, depende del inconveniente que estén teniendo, vemos de qué manera lo vamos solucionando y si quieren al final de la clase por ahí para no hacerlo tan pesado ahora. ¿Sí? Eh, si hay alguna otra duda, aprovechamos y si no, ya arrancamos con la clase de hoy que eh, va a estar buena porque hoy vamos a meternos de lleno principalmente en lo que es el modelado o en el inicio del modelado, más allá de que el otro día, bueno, algo empezamos, ¿no? Empezamos a levantar un poco, espera que no sé si estoy compartiendo bien, a ver, ahí veo. Empezamos a ver un poco cómo levantar esa casa y empezar a darle un poco de volumetría, ¿no? Con la herramienta empujar o tirar, ¿bien? Pero bueno, hoy vamos a explayarnos un poquito más, eh, explayarnos un poquito más con el resto de las herramientas que son herramientas re importantes y herramientas que van a usar, les diría las esenciales para empezar a trabajar. Eh, Perfecto, Alicia, vamos a tratar de terminar 19:30, así que vamos a hacer lo posible. Y ahora mando, si quieren, el link del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que se puedan unir directamente. Entran a ese link y automáticamente entran. Y si no, de última me escriben después por privado y yo los agrego manualmente, pero si lo hacen así es más fácil. Ahora reenvío el link. Pero bueno, como les decía, sí, hoy vamos a tratar de ver esencialmente estas 6 herramientas que tenemos acá, ¿sí? En la pantalla izquierda, en la parte izquierda, así en la barra principal, que es la herramienta mover, la herramienta empujar, la herramienta rotar, la herramienta sieme, escala y equidistancia. Vamos a tratar de verlas todas hoy, sería lo ideal. Y si no, bueno, quedará alguna que por ahí es un poquito más compleja, como puede ser la herramienta sieme, ¿sí? Que es una herramienta un poco más compleja, recontra útil y la van a utilizar un montón, pero por ahí esa nos lleva un poquito más de tiempo, así que vamos a ver si llegamos a verla hoy, si no la veremos en la clase que viene, no hay problema. Eh, bueno, en principio, como les comentaba, o como en realidad estuvimos charlando la clase pasada, ¿sí? Eh, tenemos un proceso, digamos, de laburo que, que tiene que ver con, bueno, agarrar esa planta, ¿no? Que teníamos en AutoCAD, que yo el otro día lo simplifiqué con AutoCAD, pero bueno, se lo vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser con AutoCAD, puede ser con otro programa, ¿sí? O incluso si ustedes se sienten cómodos, no es mi recomendación, pero si se sienten cómodos, pueden agarrar, por ejemplo, la herramienta lápiz, ¿sí? O la línea, y dibujar la planta manualmente, ¿sí?
cargando las medidas con lo que ustedes quieran, si es que por ahí no tienen la referencia, por ejemplo, del archivo en AutoCAD, ¿sí? Es una alternativa esa. A ver la herramienta de línea, ¿sí? Hacen un clic en cualquier lugar, bien, y fíjense que acá abajo a la derecha tenemos la longitud, es decir, podemos ir cargando medida por medida. Por ejemplo, tenemos, no sé, un espacio que mide 3 metros, ¿sí? Apretamos 3 en el teclado y apretamos Enter por 4 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos dibujando de manera manual, ¿bien? Lo que sería, no sé, una habitación o algo por el estilo. ¿Bien? Eso es una manera también de hacerlo. Yo no les recomiendo esto porque cada programa tiene una función, ¿no? El AutoCAD tiene una función esencial, más allá de que es muy amplio y tiene muchas funciones extra, pero el AutoCAD tiene una función principal que es la del dibujo. Entonces, todo lo que ustedes tengan que representar, todo lo que tenga que ver con documentación técnica, está bien que lo trabajen en ese programa. Y el SketchUp, en realidad, más allá de que podamos dibujarlo, como estaba diciendo, podemos hacerlo manualmente, la principal herramienta o la función principal que tiene es el modelado, es decir, la volumetría. Entonces, por más que podemos hacerlo, como recomendación, está bueno hacer, ¿viste? Depende de lo que tengamos que realizar en el programa correcto, ¿sí? O el que nos va a permitir eh, hacerlo más fácil, simplemente. Así que bueno, como les decía, entonces vamos a tratar de desplazar y desarrollar un poco, perdón, estas herramientas y también ver un poquito lo que es las herramientas de geometrías, que tienen que ver con rectángulos, arcos, líneas y demás, ¿sí? Bueno, em, la clase pasada, como les decía, lo que hicimos fue traer este archivo, importarlo desde AutoCAD y convertirlo en superficies, ¿sí? Lo invertimos las caras, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos una cara que era una cara de color y una cara blanca? Bueno, vamos a tratar de trabajar sobre esta cara y sobre esa cara vamos a empezar a darle forma o empezar a darle volumen, en definitiva, a nuestro modelo, ¿sí? Como primera instancia, lo que vimos el otro día fue la herramienta empujar o tirar, ¿sí? Que lo que hacíamos básicamente era ingresar acá, ¿sí? A esta herramienta que tiene como una especie de flecha hacia arriba, y nos íbamos posicionando en cada uno de los lugares de nuestra planta, ¿sí? Que tiene cada una su propia representación en superficie, ¿sí? Cada una de estas, y íbamos a empezar a levantar de manera individual cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, esta la levantamos a 3 metros, esta también, ¿sí? Escribiendo 3 en el teclado. Entonces podemos ir dándole forma, empezando a formar esas volumetrías. ¿Bien? Ahora, dentro de la herramienta empujar o tirar, tenemos una herramienta, ¿sí? Una subherramienta que se activa de la siguiente manera, que es como una herramienta de duplicado. Dentro de esta herramienta empujar o tirar, si nosotros hacemos clic directamente sobre la superficie, podemos levantar la figura hacia arriba o hacia abajo. Y básicamente lo que hace es empujarla, ¿sí? Por eso se llama empujar o tirar. Porque agarra esta superficie y la empuja en este caso hacia arriba, es decir, la levanta y al empujarla genera justamente que el arrastre de todas las líneas vayan hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, no importa, pero es como que genera esa superficie que se levanta en definitiva, ¿bien? Al levantar esa superficie, lógicamente perdemos la que tenemos como base, que es esta que está acá abajo, ¿sí? No sé si llega a entender el concepto, es decir, cuando nosotros elegimos esta herramienta de empujar, lo que hace justamente es empujar esta superficie hacia arriba y al empujarla genera esta volumetría, ¿bien? Pero perdemos la base. Ahora, ¿qué pasa si nosotros apretamos, ¿sí? Estando de vuelta o en la misma herramienta, la tecla control, ¿sí? Hacemos un clic una vez, tecleamos, perdón, una vez el botón, ¿sí? Y va a aparecer dentro del mismo símbolo. Fíjense que antes teníamos como una flecha que estaba sola. Bueno, cuando tocamos la herramienta control, la tocamos y la activamos las veces que queramos, va a aparecer como un simbolito más, ¿sí? Que ese simbolito más lo que nos está indicando es que no solamente va a empujar la superficie, sino que además la va a duplicar. ¿Qué significa? Que cuando yo ahora, teniendo esa función activada, levante, ¿sí? La superficie, el proceso va a ser el mismo, porque en realidad en definitiva yo voy a ver el mismo resultado. La diferencia va a estar en que no perdimos la superficie que teníamos abajo. Esta que está acá. ¿Bien? Se los muestro de vuelta. Cuando tocamos el control y activamos la función, levantamos esta superficie y al levantarla, fíjense que no perdimos la referencia que teníamos en la parte de abajo de ese muro, ¿sí? Entonces podemos levantar los 3 metros, como sería este caso, y no perder esa relación, ¿sí? O esa base que teníamos de la figura. ¿Bien? Podremos tocar eso, activar o desactivar entonces esa función todas las veces que queramos, tocando simplemente control en el teclado, ¿sí? Acuérdense que el control es el que está abajo a la izquierda, ¿sí? Del teclado en sí.
Entonces, a partir de ahí podremos levantar las figuras, pero no solamente las vamos a levantar, sino que además vamos a mantener la línea de referencia que teníamos, ¿sí? Y esto también tiene una doble función, que por ejemplo, si yo quisiera, ¿sí? Acuérdense que acá estamos, eh, yo puse 3 metros, pero bueno, puede ser una medida cualquiera, estamos trabajando, por ejemplo, sobre planta baja. Si yo quisiera empezar a trabajar sobre planta alta, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si no toco el control, lo que voy a hacer básicamente es estirar esa superficie más hacia arriba, es decir, levantarla, por ejemplo, 3 metros más. Entonces ahora esta medida va a ser de 6 metros, no de 3. O lo que puedo hacer, si quiero diferenciar justamente lo que es la planta baja de la planta alta, es tocar el control, ¿bien? Que entonces ahí aparece el simbolito más, y voy a levantar la superficie, pero no solamente la voy a levantar, sino que como la estoy duplicando, ¿bien? Porque activamos esa función, no voy a perder la línea de referencia que tenía entonces entre planta baja y planta alta, por ejemplo, ¿sí? Es una opción que nos va a permitir, en este caso, que es un caso bastante puntual, pero en otros modelar y poder hacer el ejercicio mucho más fácil, ¿sí? Porque a veces, si nosotros quisiéramos mantener justamente esta línea de referencia, si nosotros estiramos esto y lo llevamos hacia arriba, es difícil después recuperarla o tener que dibujarla manualmente, ¿bien? Porque yo podría recuperar esa altura y empezar a decir, bueno, 3 metros, y empezar a darle todo el borde, ¿bien? De vuelta de lo que yo quería. ¿Se entiende? Es decir, podemos a partir de una línea de referencia o un módulo base que tenemos, que sería justamente el del muro, duplicar nuestra superficie apretando el control, ¿bien? Y empezar a levantar a partir de eso, ¿bien? Una superficie o una volumetría totalmente nueva, ¿bien? Ahora, vamos a movernos acá un poco y vamos a cambiar esta. ¿Sí? Si yo no toco el control, lo que puedo hacer es modificar las alturas. Fíjense que ahí quiero equiparar esta altura que no me acuerdo cuál fue la que le puse, la quiero equiparar, por ejemplo, a la de 3 metros. Entonces vuelvo a tocar esa superficie y a equipararla con la otra que sí sé que tiene 3 metros. Entonces puedo lograr sí, la sintonía entre las mismas medidas y empezar a encontrar entonces las mismas alturas. ¿Sí? Ahí Sofía tiene una consulta que tiene que ver con si yo levanto las paredes sin duplicarlo, tengo que volver todo para atrás. Bueno, un poco sí, un poco no. Es decir, si nosotros vamos a volver para atrás en este caso, ¿sí? Si nosotros nos olvidamos, por ejemplo, de tocar el control para levantar la superficie, ¿sí? Y duplicarla, que sería este caso, por ejemplo, yo la levanto y digo, bueno, que tenga 3 metros de alto. Me olvidé de tocar el control. Perdí la superficie que tengo abajo. Bueno, lo que puedo hacer, ¿sí? En este caso, que es un caso bastante puntual y por ahí simple de resolver, es, bueno, agarrar otra vez la herramienta de línea y recuperar esa superficie, ¿sí? Repasando alguna de sus lados. ¿Bien? No es que no tengamos solución, solución no tenemos. El tema es que la solución es un paso extra. Y acá lo que estamos tratando es de agilizar los tiempos y justamente lograr que se pueda resolver lo mismo de manera más simple, más rápida, obviamente, y bueno, de manera más efectiva, en definitiva. ¿Sí? Acá este caso es bastante simple. Ahora después vamos a ver en otros casos puntuales, cuando empecemos a modelar, que la situación ya empieza a ser diferente y ya no tenemos por ahí la posibilidad de solucionarlo tan fácil, ¿sí? Tendríamos que por ahí esforzarnos un poquito más o ver de qué manera rehacer eso, ¿sí? Bien. Algo que les recomiendo yo cuando ya empiecen a levantar, por ejemplo, la planta baja, ¿sí? Es empezar a agarrar, por ejemplo, la herramienta esta que dice borrar, que es como si fuese una goma, ¿bien? Y empezar a repasar un poco todas las líneas, ¿sí? Empiezo a seleccionar y a borrar todas esas líneas de referencia que en principio no me sirven para nada. En algún momento por ahí hay alguna que me sirve y la puedo dejar, entonces es útil no borrarla, pero en estos casos que son líneas auxiliares, líneas que no me sirven de mucho, yo les recomiendo que la vayan borrando, porque eso va a generar que el archivo quede más limpio, tengamos menos inconvenientes para poder trabajar y obviamente que eh, a la hora, en esta instancia, ¿no? A la hora de aplicar materiales, a la hora de trabajar en sí con el modelado, van a ver que es mucho más simple, porque si no van a tener que hacer varias veces el mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. No hace falta que lo estén limpiando todo el tiempo, pero sí acuérdense cada tanto ir haciendo un poco esa limpieza y manteniendo un poco el orden en el archivo, ¿sí? Eso es bastante importante. Eh, Ahora, eso en cuanto a la herramienta empujar o tirar. Vamos a seguir viendo un poco esta herramienta en otros casos, ¿sí? Pero quiero pasar a la herramienta mover, que es una herramienta también importante y les diría también fundamental, porque además esta herramienta tiene muchas funciones extra, además de la función de mover en sí, ¿sí? Nos permite hacer otro tipo de elementos. Entonces,
quiero mostrarle primero algunas funciones que tiene esa herramienta, ¿sí? Voy a hacer acá aparte, así lo podemos ver más fácil, un elemento, ¿sí? Olvídense de la escala, olvídense en realidad qué representa, piensen que es una columna o cualquier cosa, ¿sí? Cualquier elemento, porque por ahí lo vamos a ver un poco más simple. O sea, la herramienta mover es bastante simple de usarla en realidad, ¿sí? Porque nosotros seleccionamos, por ejemplo, lo que queramos mover, por ejemplo, todo este elemento, tocamos la herramienta mover, ¿sí? Tomamos un punto de referencia, fíjense que ahí el símbolo cambió, se puso justamente con esas flechas hacia los cuatro lados, y vamos a tomar un punto de referencia que puede ser, por ejemplo, este vértice, ¿sí? Hago un clic ahí, y al hacer un clic en ese punto, estoy indicándole a la herramienta que quiero moverla, ¿sí? Es decir, quiero mover esa columna a partir de ese vértice, y puedo desplazarla en cualquiera de los ejes, por ejemplo, en el eje verde, fíjense que ahí se pinta el color verde, en el eje rojo, bueno, con el azul, ¿sí? Y retomando un poco lo que vimos en la clase pasada, si nosotros mantenemos apretado el Shift, ¿sí? Lo que hacemos es trabar la referencia del eje verde, en este caso, ¿sí? Para garantizarnos que la columna, en este caso, se mueva sobre solo ese vértice, sobre ese eje, digamos. ¿Bien? Lo mismo en el eje rojo, mantenemos apretado el Shift, por más que yo mueva el mouse, fíjense que lo estoy moviendo para arriba y para abajo, puedo lograr, digamos, que la referencia que yo tomé, que en este caso es el eje rojo, se mantenga y no me quede por ahí en cualquier lado. ¿Bien? Ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Sí? Que eso es lo que yo le quiero mostrar, que es un tema bastante particular que tiene que ver con la herramienta mover. ¿Qué pasa si yo no selecciono todo el elemento para moverlo? Es decir, quiero mover la columna, pero no la selecciono completa. Es decir, agarro la herramienta mover, ¿sí? ¿Se acuerdan que para mover lo primero que hice yo es seleccionarla y después mover? Bueno, acuérdense, hagamos de cuenta que no hacemos ese paso y lo que hacemos es tocar directamente la herramienta mover. Si yo toco directamente el elemento, ¿sí? Sin haberlo seleccionado previamente, cuando toque algún vértice, lo que estoy indicándole en realidad en la herramienta es que no que mueva la pieza, sino que mueva solamente ese vértice. ¿Sí? Entonces, al mover ese vértice, es como que deformo, en cierta manera, la pieza o la figura y logro mover justamente el vértice, que es por ahí es lo que quiero, ¿bien? Pero no el resto de la figura. Lo mismo si toco, por ejemplo, la superficie, que sería la cara superior de la columna, y la quiero mover hacia arriba o hacia uno de los costados. Es decir, puedo deformar la pieza a partir de esa referencia, lo cual está bueno porque me permite a mí otro tipo de funciones, me permite lograr otro tipo de situación, ¿sí? Si yo quiero mover la pieza completa, lo que tiene que tener en cuenta entonces es seleccionarla previamente y recién ahí tocar la herramienta mover y mover el elemento. ¿Bien? Si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con la planta alta, ¿sí? Volviendo un poco al ejemplo del ejercicio, y yo digo, bueno, quiero levantar la planta alta en otro archivo, vamos a suponer que levantamos esta, ¿sí? Siempre tocando el control para duplicar la superficie y dándole las alturas, ¿bien? De la caja, por lo menos la caja exterior, ¿sí? Lo hago así medio rápido para que lo vean. Y digo, bueno, ahora que levanté la caja, quiero moverla, ¿sí? Quiero integrarla al modelo, digamos, de planta baja, ¿bien? Entonces, tendría que seleccionarla toda, completa. Acuérdense que si hay algo que quiero sin seleccionar, pueden tocar el control y van a ir a la opción que dice de sumar selecciones. Entonces, todo lo que seleccionen se va a ir sumando a esa selección previa, ¿bien? Y una vez que lo tengo seleccionado, voy a ir otra vez a la herramienta mover, voy a elegir un vértice, acá tendríamos que ver cuál es el vértice, ¿no? Que tengamos como referencia para poder moverlo. Bien, vamos a suponer que es este. Y elegimos entonces el punto en el cual trasladamos, bien, la pieza de la planta alta, ¿sí? Lo que vendría a referenciar la planta alta, y lo encimamos sobre la otra. Fíjense que ahí tomé mal la referencia porque quedó corrido el lugar, pero bueno, no importa. ¿Sí? Control Z y voy para atrás. Ahora, esta es una manera de trabajar con la herramienta mover, ¿bien? Y es una forma de trabajar con los elementos cuando están sueltos, es decir, cuando tenemos el elemento de línea, superficie y demás, todo independizado, es decir, cada uno por su cuenta. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo necesito justamente empezar a mover o empezar a trabajar con los elementos de manera agrupada, ¿sí? De manera ya no individual, sino como un conjunto? Bueno, ahí entra en juego, ¿sí? Otras dos herramientas que son importantes y les van a permitir ordenar un montón el archivo y sus métodos de laburo, que son justamente la herramienta agrupar y la herramienta componente, ¿sí?
Esas dos herramientas, esas dos funciones que tiene el programa, tienen que ver justamente con esto que estamos hablando. Agrupar, bueno, se imaginan que es justamente agrupar elementos. Entonces yo cuando quiero que un elemento quede conectado a otro, unido a otro, puedo seleccionarlos y agruparlos, bien, parecido como el AutoCAD o con cualquier otro programa. Y también tengo la función entonces de componente, que la función de componente, para emparejarlo al AutoCAD, puede llegar a ser la función de bloque, bien. Entonces, nosotros tenemos esas funciones que están dentro del programa y son importantes que las usemos las, las pongamos en práctica en el laburo, ¿sí? La clase pasada hubo una consulta que tenía que ver, ¿no es mejor por ahí levantar las paredes agrupadas? Bueno, es una opción, ¿sí? Para eso previamente tenemos que agruparlas y recién ahí las vamos a levantar. Ahora, ¿cómo se agrupa? Que por ahí eso es importante. Eh, Ricardo, para retroceder, yo lo que hago, sí, como me parece para ir lo más fácil y está bueno que lo tengan en cuenta, es tocar el control y la Z a la vez, ¿sí? El control Z es retroceder, es un paso previo. Si ustedes usan, si no, si les resulta difícil, lo que pueden usar es acá arriba, fíjense en la parte superior, hay una herramienta que dice deshacer, ¿bien? Que es la que tiene una flecha hacia atrás, ¿bien? Si usan esa, fíjense que voy a adelantar o retroceder acciones, ¿bien? Yo les recomiendo como una buena alternativa para justamente hacer más rápido el trabajo, es usar la función de control Z, que es justamente el atajo para deshacer, ¿sí? Em, Entonces, volviendo a lo que estábamos, la herramienta agrupar, ¿sí? Para agrupar un elemento, es bastante simple. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, ¿bien? Seleccionar lo que queramos agrupar. En este caso, yo quiero agrupar toda la columna. Voy a seleccionar todo, y una vez que lo tengo todo seleccionado, voy a tocar botón derecho en el mouse, y van a aparecer unas funciones, ¿sí? Unas funciones extra, entre ellas la que dice crear grupo. ¿Bien? Selecciono, botón derecho, crear grupo. Al crear un grupo, lo que pasa a simple vista pareciera que no pasó nada, ¿sí? Pero lo que estamos generando nosotros es que cuando queramos seleccionar justamente este elemento y lo toquemos una vez, me lo va a seleccionar en su conjunto. Es decir, antes yo para seleccionarlo tenía que, ¿no? Seleccionarlo todo junto y englobarlo dentro de ese cuadro de selección. Ahora, si yo, al haberlo hecho grupo, lo toco directamente, ahora me lo va a seleccionar todo al mismo tiempo. ¿Bien? Hay una consulta de Germán que tiene que ver con, sí, con una función extra que en Photoshop tenés una función que es la de una solapa tipo historia, donde uno puede sí, ir para atrás hasta determinado punto. En SketchUp no hay algo así específico, ¿sí? Hay, al igual que la mayoría de los programas, un deshacer hasta cierto punto, es decir, podemos ir deshaciendo, no sé si son 10 10 acciones, sí que puedo retroceder o algo parecido, ¿bien? Pero no tengo la función de historia, donde puedo realmente ver todo el proceso que hice y por ahí detenerme en alguno particular, ¿sí? No nos permite eso. Simplemente o hacemos con el control Z o vamos yendo para atrás. Creo que son 10 acciones o 15, será lo sumo, pero no es tampoco mucho, ¿bien? Entonces, generamos un grupo, ¿sí? Este grupo, vuelvo a repetirlo, voy a hacer control Z para ir para atrás, ¿sí? Lo generé seleccionando todo el elemento y una vez que selecciono todo, toco el botón derecho y veo la opción que dice crear grupo. ¿Bien? Al crear el grupo, eh, independicé de cierta manera el resto del modelado con mi columna, ¿sí? O bueno, este elemento que generamos recién, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene haber hecho el grupo? Bueno, que cuando nosotros vamos a la herramienta mover, fíjense que no necesito seleccionarla previamente porque ya está como previamente seleccionada. Es decir, al haberla agrupado, yo puedo directamente ir a la herramienta mover, tocar un vértice y directamente mover la pieza en su conjunto. No nos va a pasar eso que nos estaba pasando antes, que cuando estaba suelto, si vuelvo otra vez para atrás, y el elemento ves que están como independizados, ya cuando lo toco, no lo toco en su conjunto, es decir, cuando tocamos herramienta mover, vamos a, ¿no? mover el vértice, como estábamos diciendo recién. Bueno, cuando yo genero el grupo, selecciono todo, toco botón derecho y creo el grupo, ¿sí? Al generar ese grupo, puedo mover de manera mucho más fácil, ¿sí? Es una manera, vuelvo a lo mismo, de poder trabajar mucho más cómodo y tener un poquito más de, bueno, de facilidad en ese sentido, ¿sí? Imagínense que si yo quiero mover, por ejemplo, no sé si lo van a hacer muy seguido, pero por ejemplo, quiero mover esta pared, ¿sí? ¿Cómo debería ser yo? Bueno,
tendría que de alguna manera empezar a seleccionar las caras, tocando el control, sumando la selección de todas las caras. Fíjense que ahí seleccioné todas, incluida, a ver si podemos, la de abajo. Bien, ahí seleccioné todas. Tocar la herramienta mover y recién ahí mover la columna. Que igual así todo, fíjense, si tengo elementos que están eh, referenciados o están tocando, digamos, esa pieza, me los va a deformar, es decir, me los va a mover en el sentido de lo que yo los mueva, ¿sí? Entonces, si yo hubiese tenido esta pared, por ejemplo, agrupada, vamos a suponer que vamos a llevarla para abajo. Voy a hacer de vuelta el proceso de la pared en sí, ¿sí? Antes de levantarla, yo, por ejemplo, selecciono, ¿sí? Los elementos que la rodean, o simplemente selecciono dos elementos, ¿sí? Porque obviamente para hacer un grupo necesito más de un elemento, ¿bien? Creo el grupo, ¿sí? Y ahora levanto automáticamente esta pieza, ¿sí? Pero para editar un grupo, ¿sí? Que es un detalle importantísimo, necesito ingresar al elemento. Es decir, cuando nosotros independizamos este elemento, ¿sí? Lo seleccionamos y ya lo independizamos, fíjense que cuando lo tocamos queda todo seleccionado al mismo tiempo, es como que genero un elemento dentro del mismo archivo. Es decir, del archivo general que tenemos un archivo más adentro que significa o que representa justamente esta columna. Si yo hago doble clic el grupo, ¿bien? Voy a ingresar entonces a la edición de ese grupo, pero solamente de ese elemento en particular. Fíjense que el resto, si lo quiero tocar, o quiero moverlo, quiero hacer algo, no puedo. ¿Bien? Es como que genero un elemento dentro de otro. ¿Sí? Entonces, en este caso yo generé el grupo, para poder levantarlo, lo que voy a tener que hacer es hacerle doble clic para poder ingresar a editarlo. Fíjense que ahí quedó diferenciado. Y levantarlo entonces ahora sí, siempre con el control, y generar entonces, en este caso, el muro o la pieza que yo quiera hacer. ¿Bien? Fíjense que el resto quedó independizado porque no queda como si fuese en gris, ¿sí? Queda como en un segundo plano. Entonces, cuando yo toque afuera, haga un clic en cualquier otro lugar, ya me quedó independizado el muro del resto de los elementos. Bien, entonces si quiero puedo agarrar y moverlo, como estaba queriendo hacer hoy, de manera un poquito más fácil. Y fíjense cómo entonces puedo tener, digamos, mayor control sobre el modelo. ¿Sí? Es una manera fácil de empezar a ordenar un poco. El grupo tiene varias funciones y tiene determinadas elementos o herramientas complementarias y que las iremos viendo y iremos desarrollándolas un poco más en el transcurso obviamente del ejercicio y ir viendo un poco de las funciones extra que tenemos. Pero bueno, es una herramienta, digamos, que en definitiva ustedes tienen que empezar a sacarle el mayor provecho posible. Y ese provecho tiene que ver también con cómo trabajo, ¿sí? Puede ser que, al igual que como estábamos hablando de la clase pasada, ¿sí? Nosotros, antes de empezar a modelar, empezar a darle la altura a la vivienda, podemos empezar a independizar justamente los elementos y empezar a levantarlos. Bueno, en ese caso, puedo empezar a hacerlo de esa manera, previamente haciendo los grupos y recién empezando a levantar, o no, puedo levantar directamente todo y solamente sectorizar algunos elementos que yo entienda que, bueno, que sean importantes tenerlos en grupos, que pueden ser, por ejemplo, las carpinterías, podría ser la escalera, podría ser el espacio exterior, los muebles, eh, no sé, los elementos que ustedes consideren y solamente independizar en ese caso, bueno, esos elementos y no todo. ¿Bien? Como para desarmar un grupo, que también es importante, si para editarlo entonces doble clic, ingresamos y lo editamos, hacemos un clic afuera y salimos de la función, ¿bien? O tocamos escape, ¿sí? En el teclado, ¿bien? Y salimos de la función. Y si quiero desarmar un grupo, porque por ahí me arrepentí, porque por ahí quiero generar otro tipo de elemento, puedo tocar el botón derecho y buscar la herramienta que dice explotar, ¿sí? Al igual que cuando importamos la planta, que la desarmamos, bueno, acá hacemos lo mismo, tocamos explotar, entonces el elemento vuelve a estar todo separado. Cada uno de sus elementos quedan sueltos, ¿sí? Y si quiero volver a hacer el grupo, lo selecciono previamente, botón derecho, crear grupo y vuelvo a generar. ¿Bien? Eso en cuanto a los grupos, ¿sí? El grupo es, como les decía, un elemento en particular, un elemento que yo quiero diferenciarlo del resto del modelo y que me va a permitir ordenar bastante el archivo, ¿sí? Ahora, hay otro elemento que es el del componente. El elemento del componente se genera obviamente a partir del grupo, ¿sí? Pues nosotros vamos a generar primero un grupo y recién ahí vamos a generar un componente, pero ese elemento, ese componente va a ser muy útil para elementos o piezas del modelo que sean repetitivos.
¿Qué puede ser repetitivo? Bueno, en nuestro caso, podría ser una columna, un elemento repetitivo, podría ser en nuestro modelado, por ejemplo, este especie de cerramiento que tiene o división que tiene el proyecto, ¿sí? Este es un elemento que se repite muchas veces. Las carpinterías, ¿sí? Los escalones, es decir, elementos que puedan ser en mayor o en menor medida, elementos que se vayan a repetir o que los tengamos que utilizar en varios lugares del proyecto, ¿sí? ¿Cómo genera un componente y cuál es la función principal del componente? Bueno, para generar un componente, primero principal voy a copiar esta pieza, voy a hacer control C, control V para copiar y pegar. Bien, así hago una nueva y dejamos esta como elemento base y vamos a empezar a trabajar sobre esta segunda, que es el segundo elemento. ¿Cómo genera un componente? Bueno, primero y principal tiene que ser un grupo. Es decir, si esto está todo suelto, lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo previamente, ir al botón derecho, crear un grupo, y una vez que creamos ese grupo, botón derecho de vuelta, y vamos a la función que dice crear componente. ¿Sí? Nos va a aparecer una pantalla nueva, ¿sí? Una solapa que nos va a preguntar si queremos ponerle nombre al grupo, al componente, perdón. Podemos ponerle, si quieren, vamos a poner columna, podemos describir qué tipo de columna o qué es lo que queramos eh, aclarar, digamos, de este elemento, ¿sí? No hace falta que lo hagamos de todas formas, y le ponemos crear. Una vez que lo creamos, ¿sí? A simple vista, son dos elementos iguales, ¿sí? Son elementos que, en definitiva, parecen iguales, porque este era un grupo y este era un componente, pero ¿en qué lo diferencia? Bueno, que si este elemento yo lo empiezo a repetir en mi modelo, voy a hacer de vuelta control C, control V para copiar y pegarlo, ¿sí? Lo voy a copiar y pegar muchas veces, suponiendo que es una columna, ¿sí? Es un elemento que se repite dentro de mi modelado. Bueno, puedo agarrar cualquiera de ellos, es decir, por ejemplo, vamos a agarrar esto, vamos a hacer doble clic, editarlo, y cuando él edite, me va a modificar todos al mismo tiempo. ¿Sí? Es igual que la función de bloque, la que tenemos en AutoCAD. Cuando nosotros generamos un bloque y lo copiamos y después editamos ese bloque, si hacemos una edición de ese bloque, todos los bloques se van a editar al mismo tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. El componente es un poco esa herramienta, ¿sí? Si yo modifico algo de la pieza, sea de esta o de esta, ¿sí? Me va a modificar todos al mismo tiempo y voy a poder hacer la misma modificación en todos los elementos al mismo tiempo, ¿sí? Suponiendo que, ahora si estábamos hablando de columnas, no sé, tuve una modificación en el proyecto en que la columna en vez de ser de 20 por 20, empieza a ser de 20 por 25, ¿sí? Lo que yo puedo hacer entonces es agarrar una de esas columnas, modificarle esa medida, ¿sí? Llevarla a la medida que necesito, y automáticamente en todo el proyecto me va a cambiar al mismo tiempo esa medida, ¿sí? Es una herramienta que si la sabemos aprovechar nos va a facilitar mucho el laburo y va a generar que entonces el modelado lo hagamos muchísimo más fácil, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo ejemplos para ver cómo justamente podemos aprovechar o en qué caso podemos usar justamente los elementos eh, de componente, ¿sí? Voy a borrar estos y voy a quedarme con uno solo, como para que quede con la referencia. ¿Sí? Entonces tenemos un grupo y tenemos un componente. Si yo el grupo, ¿sí? Para que se den cuenta la diferencia, hago control C, control V, también lo copio y lo pego, ¿sí? Y quiero editar alguno de ellos, cualquiera, ¿sí? La edición o la modificación que yo haga de este no va a afectar el resto, ¿sí? Porque esa es la diferencia principal del grupo. El grupo, por más que agrupe cosas, no las conecta entre sí, no las mantiene indexadas entre sí, ¿sí? Cada uno va a tener su propia independencia, por lo cual en el componente a nosotros no nos pasa eso, ¿sí? Nosotros tenemos varios elementos del mismo componente, cuando editemos uno, ¿sí? Se va a modificar todos al mismo tiempo, ¿bien? Ahora, voy a borrar esto acá. Y vamos a quedarnos entonces con este elemento. Bueno, quedó clara esa cuestión, grupo o componente, ¿sí? El componente de la misma forma, si lo quiero editar, hago doble clic, si quiero desarmarlo, botón derecho, explotar, ¿sí? Las mismas funciones y la misma manera de darnos cuenta. A simple vista, ¿cómo me doy cuenta de que es un componente y que es un grupo? Bueno, es difícil. La mejor opción es ir acá en bandeja predeterminada, en opción que dice información de la identidad. Cuando nosotros tocamos sobre cualquier elemento, ¿sí? Por ejemplo, la columna, nos va a poner entonces que el tipo de información es grupo sólido, hay uno solo en el modelo, si nos está indicando cuántas veces se repite, y nos va a decir, bueno, en este caso el volumen es una información más, ¿sí? Y si yo toco, por ejemplo, componente, va a cambiar, me va a poner componente sólido,
uno en el modelo y me va a indicar, por ejemplo, la definición, que fue la que le pusimos nosotros, y también me va a indicar algunos datos extra, ¿sí? Si yo te lo repito, eh, bueno, automáticamente fíjense que me va a ir cambiando la información. Dice componente sólido, que hay tres en el modelo, ¿sí? Y a medida que lo vaya borrando, seguirá actualizando esa información, ¿sí? No es tan importante esto, ¿sí? Si en algún momento por ahí están medio perdidos, no saben bien cuál es el grupo, cuál es el componente, pueden llegar a identificarlo de esa manera, pero bueno, no es esencialmente lo más. eh, eh, Patricia tiene una consulta. ¿Cómo estoy editándolo? No hago nada, simplemente hago doble clic. Es decir, agarro el elemento, ¿sí? Hago un doble clic sobre el mismo elemento, ¿sí? Con el mouse, el botón izquierdo, e ingreso a la función, ¿sí? No hay ninguna herramienta extra ni nada extra para ingresar a la edición, ¿sí? Hago doble clic y directamente el resto se sombrea. Fíjense que el resto no lo voy a poder editar y solamente me pone en color, entre comillas, el elemento que yo quiera editar, ¿sí? Y si no, tocando botón derecho, vamos a la función que dice editar componente, que básicamente es lo mismo, ¿sí? O lo toco, botón derecho, editar grupo, ¿sí? Bien. Eh, Algo que está bueno, sí, de la utilización de estos dos elementos es, como les decía hoy, que me va a permitir, si voy a borrar esto y voy a quedarme con uno solo, voy a quedarme con el componente, me va a permitir, en el caso de la herramienta mover, por ejemplo, simplificarme bastante el laburo, ¿sí? Como veíamos hoy, que cuando yo toco la herramienta mover y directamente toco o elijo uno de los vértices o el lugar que yo quiera para moverlo, lo voy a poder mover mucho más fácil, ¿sí? Y sin tener que hacer una selección previa. ¿Bien? Entonces, retomando un poco, sí, porque lo dejamos ahí medio en stand-by, la herramienta mover, eh, para poder trabajarlo, sí, tenemos a dos funciones. Una, si los elementos están sueltos, ¿sí? Considerar que previamente tengo que seleccionarlos, ¿bien? Para poder moverlos. O si no selecciono nada y quiero, por ejemplo, mover algo del elemento, por ejemplo, esta cara del archivo, ahí va, puedo moverla, ¿sí? Sin tener que seleccionar otra parte del elemento. ¿Bien? Esas dos funciones, o sea, esa manera, digamos, de trabajar dentro de la herramienta Mover existe y es bastante simple y fácil de trabajar. Ahora, dentro de la herramienta Mover tenemos otras herramientas complementarias, al igual que teníamos en la herramienta Empujar, que duplicábamos la figura. Bueno, nos pasa algo parecido con la herramienta Mover. Con la herramienta Mover, entonces teníamos, como decíamos recién, el elemento, tocamos un vértice y movemos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, no solamente quiero mover esta pieza, sino que además quiero copiarla? Bueno, si la quiero copiar, lo que puedo hacer es tocar la tecla Control, ¿sí? Hacer un clic, la herramienta, perdón, pulsar una vez la tecla, ¿sí? De Control, y voy a activar la función de duplicado. ¿Qué significa? Fíjense que el simbolito de mover que teníamos en la pantalla, este previo, cuando elegimos la herramienta mover, se va a sumar justamente un simbolito, que es el símbolo de más, que me está indicando a mí, entonces, justamente, es que yo puedo empezar no solamente a mover el elemento, sino a duplicarlo. ¿Bien? Cuando toque un punto de referencia y pretenda mover esta pieza, voy a dejar la original donde estaba y voy a generar una copia a donde yo le indique. Por ejemplo, a 10 metros de distancia de la otra. ¿Sí? Escribo 10 en el teclado, aprieto Enter, entonces puedo mover esta pieza, perdón, duplicar esta pieza a los 10 metros, manteniendo el original. ¿Sí? Es decir, seleccionamos previamente el elemento. Vamos a la herramienta mover, tocamos el punto, ¿sí? El que yo quiera de referencia, y en la herramienta mover ponemos de vuelta, es decir, activamos la función de duplicar. Entonces tocamos el control una vez y al tocarlo activamos la función que tiene ahí un simbolito más, que me está indicando justamente que estoy copiando el elemento, y puedo escribir en el teclado o directamente hacer un segundo clic en cualquier punto y generar la copia, ¿sí? Ahí María estaba consultando sobre cómo copiar. Bueno, esta es una alternativa, esta es una forma de copiar algo, ¿sí? A partir de una referencia. Porque si yo agarro el elemento y pongo control C, que sería copiar, control V, que sería pegar, ¿sí? O seleccionarlo, ir a edición, copiar, edición, pegar, que sería lo mismo, yo solamente le estoy mostrando el atajo, no voy a poder elegir en qué punto o a partir de qué referencia quiero mover o copiar este elemento, ¿sí?
me lo va a poner por defecto en el punto inferior, ¿sí? Pero no es una referencia en la cual yo por ahí pueda elegir mover en realidad la copia del elemento, ¿sí? Entonces, la mejor función, ¿sí? No es esta la que estoy mostrando, control C, control V, no es la mejor opción. La mejor opción es seleccionar el elemento, ir a la herramienta mover, tocar el control para activar la función de duplicado, y a partir de acá seleccionamos un vértice, cualquiera, ¿sí? Y duplicamos la pieza, ¿sí? ¿Queda claro eso? Si alguien tiene una consulta, es el momento para mandar algo ahí al chat, ¿sí? Es decir, repito otra vez, selecciono el elemento, agarro la herramienta mover, toco un punto de referencia, perdón, toco control, toco un punto de referencia y a partir de ahí muevo la pieza como yo quiera. Por ejemplo, a 10 metros como le decía recién. ¿Bien? Esa es la función de duplicado. Está dentro de la herramienta mover, ¿bien? Y es una función complementaria de la herramienta mover. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo esta copia, ¿sí? Esta columna, la tengo que hacer muchas veces, es decir, de manera repetitiva? Bueno, podría agarrar la herramienta mover, tocar un vértice de referencia, volvemos otra vez al mismo, tocar el control, ¿bien? Y por ejemplo, indicarle que está a 30 metros esta columna de ese punto de referencia, ¿sí? Tocamos Enter, entonces de este punto a este punto vamos a tener 30 metros, ¿sí? Depende de la referencia que yo tome, obviamente voy a tomar esa distancia como referencia, ¿sí? Si quiero que esto se repita varias veces, bueno, lo que podría hacer es tocar el segundo elemento, ir otra vez a la herramienta mover, ya no tocar un punto de referencia en mi pieza, sino tocar, por ejemplo, una referencia de la distancia a la otra columna, que sería este punto, tocar el control y ahí sí mover, bien, con la distancia de 30 metros, ¿sí? Establecida, ¿sí? Tomé la referencia en la otra pieza y lo voy copiando manualmente, vuelvo a tocar el control y vuelvo a hacer este ejercicio, ¿sí? De repetir 30, ¿sí? A 30 metros, perdón, cada una de las piezas. Es decir, generé las copias de manera manual, ¿bien? Pero individualizadas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Suponiendo que están todas a la misma distancia, obviamente. Las voy a borrar. Hay una función dentro de la herramienta Mover que nos permite hacer eso que yo hice manualmente de manera mucho más rápida y más fácil. ¿Sí? Presta atención porque requiere por ahí una secuencia de pasos que una vez que la entiendan y la mecanicen, la ejerciten una vez, les va a quedar y la van a usar bastante fácil, pero es la siguiente. Tocamos el elemento, vamos otra vez a la herramienta Mover, apretamos el control, tomamos la referencia a partir de donde queramos, ¿sí? Copiar la pieza y elegimos, por ejemplo, como recién, 30 metros. ¿Sí? Hasta ahí lo mismo que hicimos hasta el momento. ¿Sí? Es lo mismo. Duplicamos la pieza a 30 metros. Ahora, sin tocar ninguna herramienta, sin irme de la función, ¿sí? Voy a indicarle al programa que quiero repetir esta misma acción varias veces. Entonces, voy a apretar en el teclado el asterisco, ¿sí? Asterisco y cantidad de veces. Es decir, el asterisco vendría a representar el por, ¿sí? O la multiplicación del elemento, ¿sí? Digo, bueno, esta misma acción de mover, perdón, de copiar el elemento a 30 metros, quiero que se repita 5 veces. Entonces aprieto asterisco 5 y aprieto Enter. ¿Bien? Al hacer esa acción, estoy indicándole entonces que esta misma copia que me la hizo a 30 metros me la haga 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esta sería la primera y me la repite, ¿sí? En 5 veces. Es decir, voy a tener, en este caso, sumando el original, 6. ¿Se entiende? Ahí lo repito. Toco el elemento, herramienta mover, un punto de referencia, ¿sí? Voy a tocar el control antes o después, no importa. Fíjense que yo lo toco antes o después y activo o desactivo la función. Eso no se preocupen, es indistinto, ¿sí? Sí, tengo que tomar una referencia, eso sí. Y tomamos a 30 metros, como decíamos recién, y apretamos Enter. Es decir, hacemos la primera acción. La primera acción sería el duplicado a esa distancia. Ahora, si quiero que se multiplique esa función, porque quiero que esto se copie varias veces, vamos a ir entonces ahí automáticamente, después de haber hecho eso, al asterisco y la cantidad de copias. Por ejemplo, asterisco 10. ¿Sí? Entonces, repito esa acción varias veces. Y si me arrepentí, si por ahí no quiero que sea 10, era 9, puedo volver a hacer sobre la misma acción, escribir asterisco 9 y automáticamente me va a quitar la última. O asterisco 3, ¿sí? Asterisco 5, asterisco 8. Es decir, puedo ir cambiando, depende de lo que yo necesite, ¿sí?
la cantidad de copias a realizar, ¿sí? Siempre y cuando no salgamos de la herramienta. Es decir, si yo ya en el medio toco la herramienta de lápiz, ¿sí? Hago un clic en otro punto, no sé qué, ya pierdo, ¿sí? El encadenado de las funciones, ¿sí? Hay que hacer la secuencia completa, es decir, copiamos, distancia cualquiera, ¿sí? Y a partir de acá apretamos asterisco 5, asterisco 3, asterisco 8 o asterisco 1 y no hago nada, ¿sí? Esa función se llama, dentro de la herramienta mover, se llama la de duplicar. Bien, el elemento, perdón, multiplicar. El elemento lo duplicamos una vez y después repetimos esas copias X cantidad de veces, ¿sí? La que ustedes quieran. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, en vez de multiplicar, quiero dividir? Es decir, a una distancia X, ¿sí? Que puede ser 100 metros, 200 metros, 2 metros, lo que yo quiera, ¿sí? Necesito repetir este elemento una X cantidad de veces. Bueno, es parecido el proceso, lo que pasa que es al revés, es decir, en vez de tomar la primera copia, sí, vamos a tomar este elemento, vamos a tomar la herramienta mover y vamos a generar la copia. En vez de generarla, digamos, a los 5 metros, a los 10 metros, vamos a ponerla a la distancia final. Por ejemplo, 100 metros, ¿sí? Si vamos a generar la copia a la distancia final en la que queremos trabajar. ¿Bien? Ahora, en este espacio, yo quiero una X cantidad de elementos que se repitan. Entonces, en vez de apretar el asterisco, voy a apretar la barra, ¿sí? El diagonal, ¿sí? Que sería el dividido. Si tienen teclado numérico es más fácil porque tiene las dos opciones ahí. Si no, bueno, busquen ahí en el teclado, creo que es el 7, el diagonal. ¿Bien? Bueno, que voy a activar entonces la función de dividido. Voy a poner dividido tantas veces, dividido 4, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que abajo a la derecha yo estoy haciendo esa función, ¿sí? Dividido 4. Aprieto Enter, entonces ya me salía la función. Vamos a hacerlo de vuelta. Toco, punto final, 100 metros, ¿sí? Con el duplicado. Y ahora a partir de eso pongo dividido 4, ¿sí? Entonces, esos 100 metros me lo va a dividir en 4 espacios, por consecuencia me va a crear 3 elementos más, ¿sí? O puedo dividirlo por 8, dividirlo por 3, o dividirlo por la cantidad de veces que yo quiera, ¿sí? Esos 100 metros, que fue la referencia base que tomé, me la daba a dividir en cantidad de veces, bueno, cantidad de espacios según lo que yo le defino, ¿sí? Repito todo otra vez para que quede claro. Agarro el elemento, toco la herramienta mover, un punto de referencia, igual que lo que estuvimos haciendo hasta ahora, toco el control para generar el duplicado, y voy a ir, por ejemplo, a la distancia final, 200 metros. Enter. Teniendo 200 metros de referencia, digo, bueno, dividido 5, dividido 10. Bien, entonces voy a dividir esa distancia en 10 espacios. Obviamente me van a quedar 9 elementos en el medio. Décimo sería el último que tenemos al final, ¿sí? Pero voy a dividir en partes iguales el elemento. ¿Está bien? Todo eso dentro de la herramienta mover. Herramienta mover, clic, cualquiera. Herramienta duplicar, tocamos el control, ¿sí? En el teclado y generamos entonces la copia, ¿sí? Una vez que generamos la copia, asterisco 5. Repetimos la misma acción 5 veces. O punto final, dividido 5, dividido 8, dividido 10. ¿Bien? Así visto, ¿sí? Como lo estamos mirando ahora, es como bastante básico y elemental en el sentido de que, bueno, ¿para qué quiero hacer todo este despelote si por ahí lo puedo resolver más fácil copiando, poniendo unas medidas y demás? Pero ahora vamos a verlo en otro tipo de ejemplo y vamos a empezar a trabajarlo de otra manera para que entiendan también el potencial que tiene esta herramienta y cómo les va a simplificar el laburo en muchas de estas cosas, ¿sí? Vamos a suponer una duda hasta ahora de esto. Cuando lo ejerciten y eh, lo hagan, digamos, otra vez, eh, después de la clase o en el momento que ustedes quieran, van a entenderlo un poco mejor y por ahí lo van a poner a perfeccionarlo, ¿sí? Si quieren ahora anótenlo o tenganlo presente o después repasen la clase, porque acuérdense que las clases quedan grabadas y después se suben en la plataforma, ¿sí? Eh, pero van a ver que es simple, ¿sí? Tienen que mecanizarlo solamente más o menos acordar cuál es la función de cada cosa y van a ver que es bastante, bastante útil, ¿sí? Ahí Laura tiene una consulta. Entre la distancia y el número de copias apretás Enter o al final del comando. Apretás Enter solamente cuando indicás la cantidad, es decir,
yo este elemento, bien, a tomar un punto de referencia, voy a tocar el control y hago un segundo clic en la pantalla, ¿sí? Para generar la copia. Una vez que genero la copia, ahí elemento, ahí pongo, por ejemplo, por 5 y ahí recién toco el Enter para poder efectuar, digamos, la acción. ¿Sí? Esa es la función, digamos, de darle, eh, aceptar, entre comillas, ¿no? Las copias. ¿Sí? Porque por ahí me equivoco y puedo ir modificándolo. ¿Sí? Siempre ese Enter, digamos, al final del comando. Bueno, vamos a ponerlo en práctica esto en algún elemento. Yo les comentaba que este elemento es un elemento repetitivo, ¿bien? Que por ahí está bueno tenerlo presente porque, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, bueno, tengo que hacer este elemento, ¿sí? Y copiarlo en todas estas partes. Voy a hacer primero un grupo, porque para trabajarlo va a ser mucho más fácil. Puedo hacer, seleccionar un elemento o hacer doble clic, y fíjense que me va a seleccionar todo el borde, o toco un elemento y con el control selecciono otro elemento del costado, ¿sí? Para tener más de un elemento, porque si no tengo más de un elemento no voy a poder hacer nunca un grupo. Voy a tocar botón derecho y voy a ir a la función de crear grupo, ¿sí? Como edito el grupo, doble clic, ingreso entonces al elemento, y a partir de acá le doy la altura, por ejemplo, siempre con el control, acuérdense, para duplicar la base, y le doy la altura que quiero. Vamos a suponer que esto tiene 2 metros de alto. ¿Sí? Escribo 2, aprieto Enter y levanto entonces el elemento 2 metros. Ahí en cierta forma ya creé el elemento, ¿sí? Ya quedó el elemento independizado del resto. Fíjense cómo quedó diferenciado, porque cuando lo toco me lo va a seleccionar todo junto, incluso me lo pone todo en azul. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es copiarlo múltiples veces, ¿sí? En en todo este espacio. ¿Qué funciones tengo? Voy a la herramienta mover, toco un punto de referencia, voy a tocar el control para generar la copia, ¿sí? Justamente, y voy a posicionarlo entonces en el lugar, según indicado en plano, ¿bien? Donde debería ir la copia. No me importa mucho la distancia, vuelvo para atrás, no me importa mucho la distancia, porque en este caso eh, la distancia ya está establecida, es decir, yo estoy usando como referencia, ¿bien? El, el plano en sí, fíjense que igual la distancia es 10 centímetros, acá abajo a la derecha, fíjense qué va a decir, cuando me posiciono son 10 centímetros, no importa, puedo escribir 10 centímetros directamente tomar la referencia. Entonces, cuando genero la copia de este elemento, ya estoy indicándole cuál es la distancia que quiero. ¿Qué es lo que me queda hacer? Bueno, apretar entonces el asterisco y la cantidad de veces. Por ejemplo, 10 veces. No, 20 veces. 22 veces. Ahí va. ¿Sí? Entonces, este mismo elemento, vuelvo para atrás, de manera bastante simple, agarro, toco el punto de referencia, toco el control para generar la copia, lo posiciono en el lugar donde quiero, y ahora aprieto asterisco y la cantidad de copias. Yo ahora ya sé que son 22, así que aprieto 22, aprieto Enter y genero entonces automáticamente este elemento, ¿sí? 22 veces a la distancia perfecta de 10 centímetros, porque eso no se va a modificar nunca, y de manera bastante simple. ¿Sí? ¿Qué hubiese estado bueno haber hecho antes de copiarlo? Que volver para atrás, hacerlo componente. Porque si yo tuve que en algún momento editar este elemento y lo tengo repetido todas estas veces, me voy a ahorrar bastante tiempo. Entonces, antes de copiarlo, voy a seleccionarlo, botón derecho, crear componente, voy a ponerle división, cualquier cosa, no importa. ¿Sí? Agarro el elemento y ahora sí lo copio a esa distancia, ¿sí? Con el control, aprieto, hago clic, digamos, en ese lugar y ahora aprieto asterisco 22 veces, ¿sí? O 22 en realidad, enter, y ahí generé entonces la copia todas las veces. Y suponiendo entonces, ahora sí, que me equivoqué, que tengo que modificarlo, agarro cualquiera, este de acá, y digo, bueno, al final este elemento no tiene 2 metros, sino que tiene 0,50 menos, es decir, tiene 1,5 metros de alto. Y fíjense cómo medito todos al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la importancia de usar los componentes. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco la medida, como en este caso, ¿sí? Que yo sabía que era 10 centímetros porque lo tengo en el plano, pero yo supongo que, por ejemplo, todo esto no lo tengo. ¿Sí? Voy a agarrar la goma y lo voy a borrar todo. ¿No? Como para tener una referencia. O puedo seleccionar todo si me pongo bien de arriba, ¿sí? Tratando de ser lo más preciso posible. Y selecciono, trato de encuadrar todo el elemento y tocar suprimir.
para borrarlo, ¿sí? Hay que ser cuidadoso con esto porque por ahí tocamos cosas que no queremos borrar. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si yo no conozco la distancia? O sea, no hubiese tenido esa referencia en el piso. Tengo solamente el elemento, ¿bien? Que lo quiero poner. Vamos a suponer que este elemento lo voy a duplicar, ¿sí? Lo voy a poner en este lugar. Digo, bueno, este elemento lo quiero repetir en este espacio una X cantidad de veces. Bueno, si no tengo la referencia y no sé bien cuál es la distancia que le quiero dar, vamos a usar la herramienta de dividir. Vamos a tocar un punto de referencia, tocamos el control, vamos al punto final, ya no el punto base que era 10 centímetros, sino que vamos al punto final, por ejemplo, este lugar, ¿bien? Uno que yo estipule en cualquier lado, fíjense que es 2,53, no importa la medida. Hago un segundo clic y digo, bueno, vamos a dividir este espacio en X cantidad de veces. Vamos a apretar el dividido, ¿sí? La barra diagonal, y escribimos la cantidad de veces. Por ejemplo, 10 veces. Lo miro, me parece que queda muy separado, lo voy a cambiar, le voy a poner dividido 15. Bien, miren cómo ya se achicó, dividido 20. Bien, y voy encontrándole, si quisiera, la medida exacta que yo le quiero dar, ¿sí? Según la apertura del plano, según lo que yo quiera lograr y demás. Es decir, acá yo ya lo tenía establecido porque quizás ya lo tenía definido de antes. Pero en esta instancia podría por ahí diseñarlo, entre comillas, buscándole la medida exacta que yo le quiera encontrar. ¿Sí? Entonces, lo hago de vuelta. Seleccionamos el elemento, ¿sí? El elemento donde arrancaría este parasol, esta división, y lo pongo en un punto final, ¿bien? Siempre con el control, activando la función de duplicado de la herramienta mover, ¿bien? Y ahora le pongo la cantidad de veces que quiero copiarlo. Dividido 15, dividido 20, dividido 18, dividido 50. Fíjense cómo se pone, todo separado y tengo juntito. ¿Bien? Puedo lograr esa separación según lo que yo quiera. ¿Bien? Fíjense la facilidad con la que por ahí puedo, algo que por ahí me podría llevar, la verdad que mucho tiempo, porque yo tendría que estar copiando manualmente este elemento, uno por uno, e ir encontrándole en cada uno la forma. Bueno, fíjense de qué manera, ¿sí? Solamente usando la herramienta correcta, la herramienta duplicada, la herramienta dividir, puedo un ejercicio o un elemento, una acción, digamos, hacerla mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿sí? Repasamos entonces, medio rápido. La herramienta empujar o tirar, ¿sí? Que lo que hicimos fue duplicar elementos y generar superficies a partir de un elemento base. La herramienta mover, que dentro de la herramienta mover, entonces teníamos la herramienta mover, duplicar, multiplicar y dividir, ¿sí? Cuatro herramientas o cuatro funciones dentro de la misma herramienta, ¿sí? Y también vimos la diferencia entre grupos y componentes, que es básicamente el grupo es un elemento individual, un elemento que yo lo puedo agrupar, pero siempre mantenerlo de manera independiente, y el componente que me permite a mí, si yo edito uno de los componentes, editar todos al mismo tiempo, ¿sí? Como hicimos recién con este elemento. ¿Bien? Ahora, otra función importante, otra herramienta importante que tenemos que por ahí tener en cuenta, ¿sí? Y también entender cómo funciona, es la herramienta de rotar, ¿sí? O girar, si quisiera. La herramienta de rotar o girar es casi, diría, hermana de la herramienta mover. Porque todas las funciones que tenemos en la herramienta mover las vamos a tener en la herramienta rotar. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Bueno, dentro de la herramienta rotar vamos a tener también la función de multiplicar, dividir y también de duplicar el elemento. Es decir, todas las funciones van a estar igual o se van a trabajar de la misma manera que la herramienta mover dentro de la herramienta rotar. ¿Sí? Agarro el elemento que quiero girar. ¿Sí? Por ejemplo, este. Voy a la herramienta rotar. Fíjense que va a aparecer entonces una figura que vendría a representar como si fuese el transportador, ¿no? Para poder darle un ángulo o una inclinación, ¿sí? Y lo primero que me va a pedir es seleccionar un punto de origen o un plano, ¿sí? El plano puede ser una de estas caras, o puedo, por ejemplo, tomar como referencia el elemento, ¿bien? En el cual sería el vértice inferior. Fíjense que según cómo pongo la cámara, si me pongo más arriba, ¿bien? Me va a trabajar sobre el eje azul. Si me pongo medio de costado, no va a saber bien si quiero trabajar en el verde o en el rojo. Fíjense que va cambiando de color. Es decir, con la cámara podemos ayudar un poco al programa para entender en qué ángulo o en qué cara queremos trabajar nosotros, ¿sí? Vamos a elegir entonces en alguno de los vértices la cara azul, si me deja, ahí va. No sé por qué esto es tan complicado. Ahí va. ¿Sí? Ahora lo selecciono. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a explicar un poco el elemento porque me parece que está muy grande y estamos medio confundiendo al archivo. Ahí va. Ahora, seleccionamos el elemento de vuelta. Vamos a la herramienta rotar. Vamos a tomar un punto de referencia, ¿sí? Que puede ser el eje verde, el eje rojo o el eje azul, ¿sí? Y a partir de tomar ese punto de referencia, ¿sí? Voy a tomar un segundo punto, ¿sí? Que sería como si fuese el grado cero, ¿sí? La referencia de la línea a partir de la cual yo quiero darle la inclinación, ¿sí? Es decir, tocamos ese punto, vamos a tocar un segundo punto que puede ser otra cara del elemento o puede ser cualquier parte del modelo. Y ahora sí, después de hacer ese segundo clic, voy a girar o voy a mover el mouse según como quiera rotar en la pieza, ¿sí? Puedo hacerlo manualmente, como estoy haciendo ahora, o puedo directamente escribir en el teclado la cantidad de, digamos, el ángulo que yo quiera moverla. Fíjense que acá tengo ángulo tanto, ¿sí? Bueno, puedo poner, por ejemplo, ángulo 15. Entonces me va a mover a partir de la referencia que yo tomé 15 grados hacia ese lado, ¿sí? En este caso, girando hacia la izquierda. Bien, toco la pieza en cualquier punto, toco ese segundo punto de referencia y a partir de ahí le digo, bueno, girar 30 grados o directamente hago un segundo clic en la pantalla y ya giro la pieza según lo que yo necesite, ¿sí? Bueno, es importante esto porque según en el eje que yo me pare, ¿sí? Es el tipo de rotación que le voy a aplicar. ¿Sí? Fíjense que me puse en el eje verde o en el eje rojo y puedo rotar la pieza en cada uno de los ejes, ¿sí? Bueno, esto en principio es bastante simple, ¿sí? No tiene mucha complejidad, es más o menos parecido a lo que estamos viendo en la herramienta Mover. Y como les decía hoy, dentro de la herramienta Rotar también tenemos otras funciones que tienen que ver como duplicar, multiplicar y dividir. ¿Bien? ¿Cómo funciona? Bueno, bastante simple también. Tomamos un punto de referencia de la pieza, ¿sí? Como hacíamos recién, que puede ser en la misma pieza, ¿bien? Acá mismo, o puede ser en cualquier otro elemento o cualquier otro punto de la pantalla, no hace falta que sea sí o sí el elemento, si previamente seleccionenlo, ¿sí? Seleccionamos y recién ahí hacemos mover, rotar, ¿bien? Y una vez que hacemos ese primer clic, o ese segundo clic, no importa en qué instancia, tocamos el control, al igual que hacemos con mover, y lo que hacemos entonces es activar la función de duplicado. ¿Bien? Voy a dejar la pieza original en su lugar, que sería esta que está acá, y la segunda que estoy generando, la voy a copiar. ¿Se entiende? Agarro el elemento, toco la herramienta rotar o girar, tomo un ángulo o una medida de referencia, por ejemplo ahí voy a tomarlo bien en planta, puedo tomar el otro vértice, ¿sí? Como referencia, a partir de acá giro, pero si yo quiero generar una copia, voy a tocar el control, y al tocar el control activo entonces la función de duplicado. Podría, por ejemplo, duplicarlo 90 grados hacia la izquierda, en este caso. ¿Sí? Mantengo la pieza original, pero puedo lograr entonces que esa copia, ¿sí? Se genere a partir de una inclinación o una rotación que yo le indique. ¿Sí? Lo mismo con el resto de las herramientas, las otras funciones que estuvimos viendo en la herramienta Mover. Toco un punto de referencia, toco una base, toco el control, entonces, y roto entonces la pieza, ¿bien? De la manera que yo quiera. Cuando genero esa copia, toco otra vez el asterisco y puedo duplicar entonces esa función, por ejemplo, por 5. Entonces, a partir de la referencia que yo tomé, me va a ir girando la pieza 5 veces cada una de ellas. ¿Bien? Voy a ir repitiendo esa misma acción 5 veces. Luego de vuelta para que quede más claro. Toco la referencia, ¿sí? Esperen que se me fue otra vez, ahí. A partir de esta referencia toco el control, ¿bien? Para generar el duplicado y digo, bueno, quiero que este elemento se copie, por ejemplo, a 30 grados, ¿sí? Girándose a 30 grados, perdón. Bien, y a partir de haberlo girado 30 grados, quiero que esta acción se repita varias veces. Entonces aprieto por 5 y me va a ir rotando entonces 30 grados entre sí. Bien, va a ir repitiendo cada una de las opciones. ¿Sí? Si sigo modificándole, le pongo 10, por ejemplo, casi que voy a dar la vuelta. Le ponemos 11, ahí voy a dar la vuelta completa. ¿Sí? Los 360 grados. Entonces, a partir de la referencia, ¿sí? Que en este caso era 30 grados, y esa inclinación que yo le di, y lo multipliqué, esa función, es decir, le indiqué que repita esa misma acción todas esas veces, logré entonces que el elemento diera la vuelta completa, girando 30 grados en cada una de las bases. ¿Sí?
Lo mismo con la herramienta de dividir, digamos. Seleccionamos el elemento, vamos a la herramienta rotar, tomamos un eje una línea de referencia, no importa la que sea, tocamos ese segundo punto, ¿sí? Que es el que me va a estipular cuál es el grado cero, ¿sí? La referencia cero, tocamos el control y, por ejemplo, estipulamos que quiero que la copia se haga a 90 grados, ¿sí? A 90 grados de esto, ¿sí? Y ahora, este espacio, estos 90 grados, quiero que me lo repita con X cantidad de elementos. Entonces, en vez de apretar el por, voy a apretar el dividido, ¿sí? La división, y voy a ponerle, por ejemplo, dividido 5. Bien, entonces estos 90 grados me lo va a dividir en 5 y la pieza le irá rotando con cada una de la división, digamos, que le apliqué. Divido 10, divido 8, bueno, si me salió, toqué otra cosa. ¿Sí? Es decir, todas las mismas funciones que tenemos dentro de la, de la herramienta mover, también las tenemos dentro de la herramienta rotar. ¿Sí? Las mismas funciones. Rotar, rotar y duplicar, rotar y multiplicar, y rotar y dividir. ¿Sí? Es como complejizar un poquito eso según lo que necesitamos. Justo en este ejercicio no tenemos nada en particular para aplicarlo, ¿sí? Pero eh, es bastante útil por ahí para hacer este tipo de cosas o lograr por ahí curvaturas en ciertos elementos que son por ahí con piezas así, piezas regulares, digamos. Bueno, depende de cómo lo vayan aplicando, se puede ir encontrando distintas funciones. ¿Sí? Empujar o tirar, mover, rotar. ¿Sí? Y otra herramienta importante que quiero mostrarles hoy es la herramienta de escala, ¿sí? Que un poquito el otro día la estuvimos viendo. ¿Sí? Voy a borrar estos elementos. La herramienta escala, ¿qué hace básicamente? Bueno, ¿se acuerdan que lo hicimos con la planta? La planta lo que agarramos era cuando, como venía mal escalada, bueno, íbamos a la función de escala y le dábamos, ¿no? La proporción o podíamos modificarla. Bueno, acá es más o menos lo mismo, solamente que lo tenemos en tres dimensiones. Fíjense que tenemos el elemento en tres dimensiones, que sería esta columna, o este elemento que estamos trabajando desde hoy. Vamos a seleccionarlo previamente, que por ahí sería lo ideal, pero no necesariamente tiene que ser así. Tocamos entonces la herramienta escalar y me van a aparecer todas estas elementos o puntos de ajuste, ¿sí? Para poder escalar esa misma pieza. Si yo tomo los dos puntos opuestos, por ejemplo, tomo este de acá arriba, y por consecuencia me va a tomar el opuesto, ¿sí? Voy a lograr que la pieza la vaya a escalar, o sea, logre escalarla de manera proporcional, ¿sí? Es decir, de todos sus lados de la misma forma. Entonces puedo poner, por ejemplo, si la columna quiero llevarla al doble de lo que mide, ¿sí? Voy a poner escala, ¿sí? Medida 2, fíjense acá abajo a la derecha, voy a escribir 2, aprieto Enter, entonces automáticamente de la medida que tenía original la va a duplicar, ¿sí? Porque yo le indiqué que el factor de escala era 2. Vuelvo para atrás. Si yo le indico que el factor de escala es 0,5, ¿bien? Lo voy a llevar a la mitad de lo que medía. ¿Sí? Es bastante simple usarla, no tiene mucha complejidad. Lo que sí está bueno es cuando yo no estoy seguro bien cuál es el factor de escala que necesito, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es, en vez de escalar con una medida, como estaba haciendo recién, digo, bueno, este elemento mide, a ver, 2,23 metros de ancho. Yo digo, bueno, este elemento lo voy a llevar, por ejemplo, a 5 metros, ¿sí? Entonces hago una línea de referencia, agarro una línea, agarro la herramienta línea, toco un punto, vértice cualquiera, y escribo 5. Entonces genero, digamos, una línea que la voy a usar de referencia, después de última la borraré, no hay problema, ¿sí? Que tenga 5 metros. Ahora agarro el elemento, ¿sí? En este caso la columna, voy a la herramienta escala, y en vez de por ahí usarla proporcionalmente, la voy a deformar en uno de sus lados, por ejemplo en el ancho. Voy a tocar este punto de ajuste, ¿sí? Y lo voy a emparejar, digamos, con los 5 metros que yo le di de referencia en mi línea. ¿Se entiende? Tomo esta referencia, el punto, en este caso en el vértice, en el ancho sería, ¿sí? Toco ese punto de referencia, entonces el factor de escala no me importa mucho, porque fíjense que es 2,24, ¿sí? No me importa mucho cuál es esa referencia. Lo que sí me importa es que ahora la pieza, si yo la vuelvo a verificar,
Fíjense que mide 5 metros de ancho. Logré entonces, a partir de una línea de referencia, que fue la que creé previamente, escalar la pieza, ¿sí?, a esa medida que yo le indiqué. ¿Está bien? Es una manera, digamos, en definitiva, de lograr por ahí, bueno, lograr justamente, sin tener que modificar la pieza, escalarla proporcionalmente y llevarla a esa medida, ¿sí? Acá se ve bastante simple porque es una columna, ¿sí? Son elementos para ahí más simples. Pero esto mismo que estoy mostrándole, por ahí después lo vamos a aplicar, ¿sí? Ya no vamos a tener tiempo para hacerlo porque lleva un tiempito largo, pero lo vamos a aplicar, por ejemplo, para la modificación de una carpintería, ¿sí?, una abertura. Podemos por ahí expandirla o moverla en algún eje en particular y lograr entonces eh, equiparar, digamos, esa medida y, y en definitiva encontrar, digamos, ese ancho que yo quisiera, ¿sí? Eso está bueno para tenerlo así, ¿sí? Ahora, herramienta empujar o tirar, herramienta mover, herramienta rotar, escala, ¿sí? La herramienta escala por ahí es más simple comparada a la de mover o rotar, ¿sí? Y otra herramienta que también les quiero mostrar hoy, que es la de equidistancia. Es una herramienta bastante simple también, pero que es muy útil, ¿sí? Imagínense que tenemos, voy a hacer un cuadrado, ¿sí?, una referencia cualquiera, voy a invertirlo, así me queda con la cara blanca hacia arriba, ¿sí? Acuérdense de todo eso que estuvimos viendo, y ya lo vamos aplicando de a poco. Y digo, bueno, vamos a imaginar que este elemento es la cubierta del edificio o algo parecido. Yo digo, bueno, necesito dibujar a partir de esta cubierta los muros de carga, ¿sí?, de justamente esa cubierta. Bueno, tengo dos opciones. Una, agarrar la herramienta línea y empiezo a manualmente escribir 0, bueno, le voy a ponerlo más grande, porque esto, voy a ponerle 1 metro, por ejemplo, ¿sí? Buscar la referencia de la línea donde dice 1 metro, que no sé ni dónde es, ahí, ¿sí? Fíjense que está el punto verde, significa que eso es 1 metro, ¿bien? Y empezar a dibujar manualmente todas las líneas de referencia, ¿sí?, para poder representar en definitiva, y lo muestro para que vean por ahí lo tedioso que sería este laburo. Escribo cada uno 1 metro, 1 metro, 1 metro, y puedo entonces diferenciar eso. Ahora agarro la herramienta de borrar y empiezo a borrar por ahí las líneas que me sobran, ¿sí? Y a partir de ahí, ahora recién, agarro la herramienta de empujar, siempre con el control, y levanto el murito de carga, por el que tengo 1 metro también, ¿sí? Entonces logro por ahí esa altura que yo quería y demás. Bueno, esto que por ahí me llevó bastante tiempo hacerlo, es una tarea bastante simple, o no tiene mucha complejidad, pero imagínense en algo más complejo. Bueno, fíjense cómo puedo hacerlo de manera más rápida. Tengo mi cubierta, ¿sí?, o el elemento que vendría a representar la cubierta. Voy a la herramienta de equidistancia, ¿sí? La herramienta de equidistancia es como si fuese la herramienta offset de AutoCAD, ¿sí? Es la que me referencia. Me va a copiar esta misma medida, perdón, esta misma figura, una medida determinada. Entonces voy a tocarle acá, me voy a posicionar entonces en el elemento, porque me puedo posicionar en cualquier elemento, en este caso en el que yo quiero trabajar, que es la superficie, ¿sí? Puedo hacer un clic en uno de los vértices y voy a moverme hacia adentro o hacia afuera. Entonces automáticamente le estoy indicando a la herramienta, ¿sí?, que me copie la, eh, el perímetro de esa figura a una X determinada distancia, ¿sí? Por ejemplo, 1 metro, que era el que yo estaba dándole. Apretó Enter, ¿sí? Fíjense cómo todo ese proceso que yo hice de dibujar todo el borde manualmente con la herramienta línea, lo pude simplificar con una herramienta que es esta, que es la de equidistancia, que directamente toco en cualquiera de los laterales. Fíjense, voy a tocar sobre este, y voy a indicarle hacia dónde quiero que haga la equidistancia, por ejemplo, hacia adentro, ¿sí? Escribo 1 en el teclado, aprieto Enter, y automáticamente me va a copiar a 1 metro, ¿sí?, esa línea de referencia. Y ahora sí, levanto con la herramienta de empujar o tirar, y ya pude resolver en definitiva ese muro de carga, o bueno, lo que ustedes quieren. Imagínense que puede ser cualquier función, bien, de manera mucho más simple, ¿sí? Lo puedo hacer con cualquier elemento. Ahí es un elemento bastante simple, pero imagínense que, no sé, yo quiero, eh,
dentro de este ambiente, que fíjense que tiene una medida bastante particular. Vamos a dividirlo un poco así no queda tan borroso. Ahí. Suponiendo que es este. Ahí. Suponiendo que es este ambiente, quiero que se repita ese perímetro a una equidistancia. Bueno, voy a la herramienta equidistancia, me posiciono en este lugar, fíjense que se pone con esos puntitos, cuál es la superficie en la cual quiero trabajar, y digo, bueno, copiame esa misma figura, esa misma superficie a 1 metro, ¿sí? O copiámela a 0,20. ¿Sí? Entonces todo ese perímetro logré, digamos, que se copie una línea de referencia a 20 centímetros o a 0,20 del original. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, esto es, vamos a hacerlo más chiquito, vamos a ponerle 0,01 o 2 centímetros, ¿sí? Ahora lo levanto, le pongo 0,10 y tengo ya el zócalo hecho de todo el perímetro, por ejemplo, una forma de usarlo. Acá que no lo quiero, bueno, de última hago una línea de referencia para cortarlo, lo mismo acá también, divido, digamos, esa superficie en dos, y ahora esta la bajo, y me queda entonces todo el perímetro del zócalo. ¿Sí? No sé, un ejemplo o una cosa particular. ¿Sí? Es una manera de aprovechar esta herramienta. Es una herramienta que tiene mucho potencial, ¿sí? Que les permite, como les decía, copiar ese mismo elemento a una distancia determinada, y a partir de ahí, bueno, pueden entonces crear distintas funciones, formas y demás. ¿Sí? Ahí tengo una consulta de Verónica. Bien, está buena la pregunta, porque está consultando cómo le doy espesor justamente al plano del piso o a la y poder darle, digamos, diferencia al interior o exterior. Bueno, está buena la pregunta porque eso tiene que ver un poco ya con la forma o el mecanismo de trabajo que ustedes opten, ¿sí? Que quieran usar. Yo como recomendación, lo primero que les diría, sí, yo no empiezo por ahí porque a veces es difícil, digamos, didácticamente o poder explicarlo, digamos, de manera práctica, empezar por ese lado sin haberles contado o haberles explicado otras herramientas. Pero yo antes de empezar a levantar la vivienda en sí, sí, que después igual lo iremos, ya le digo, no se olviden que estos son eh, ejercicios que vamos a ir haciendo para ir mostrando las herramientas y demás. No significa que este sea el único proceso de laburo, sino que el proceso de laburo tiene que ver también un poco con lo que ustedes hagan. Pero antes de empezar a levantar un poco el modelado en sí, lo mejor es empezar a definir justamente ese tipo de cosas. Es decir, antes de empezar a darle la altura al interior, yo primero voy a determinar que, por ejemplo, si este va a ser el eje, o perdón, el nivel cero, ¿sí? Que vendría a ser el del pasto o el nivel exterior del terreno, puedo decir, bueno, este que es mi vereda exterior, voy a apretar control y voy a levantarlo, por ejemplo, 15 centímetros, 0,15. ¿Sí? Y este que va a ser mi nivel de muro, a partir del eje cero, voy a levantarlo 0,20. ¿Sí? Y ese va a ser mi nivel de piso interior. ¿Sí? Y ahora, recién a partir de haber hecho esto, levanto el muro, ¿sí? Con el control o sin el control, depende de lo que yo necesita, por ejemplo, los 3 metros que quiero de la casa. ¿Sí? Entonces ahí de esa manera yo ya empecé a darle las definiciones de las alturas. ¿Sí? Pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo después también. ¿Sí? O sea, si yo ya hubiese levantado esto y digo, bueno, empiezo a definir ahora el nivel y digo, bueno, en vez de levantar así, este lo llevo para abajo, por ejemplo, le pongo 0,20 al exterior, este que es mi nivel de piso exterior le pongo 0,05, entonces empiezo a definirlo, también sería correcto, obviamente que cada uno tiene un pro y en contra, en este lo que vamos a tener que hacer es obviamente empezar a borrar todas estas líneas de referencia que se nos fueron generando por haber llevado la superficie hacia abajo, pero la metodología es válida en los dos casos, ¿sí? De las dos maneras está bien, y está bien que lo diferenciemos, ¿sí? Ustedes no se olviden que el modelado en sí eh, es una representación, entre comillas, ¿sí? De la realidad, ¿sí? Tiene que ser la representación más fiel o lo más fiel posible a la realidad. Entonces, es importante que si hay diferencia de pisos, ¿sí? Tanto de interior a exterior, esté materializado y que justamente acá se vea el escalón de la diferencia entre un elemento y el otro, ¿bien?
cuanto más realistas y cuanto más detalle le pongamos al elemento, obviamente que se va a ver mejor y el modelado va a ser mucho más realista, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a la pregunta en particular que tiene que ver con esto, con cómo diferenciar los niveles interior y exterior, dos opciones. O empezamos a definirlo antes de empezar a levantar el elemento, si empezar a levantar los muros, y empezar a darle forma al modelado, ¿sí? O lo hacemos después, pero sabiendo que este proceso, ¿sí? Después genera por ahí tener que hacer doble laburo, ¿sí? Es decir, a partir de acá yo entonces le doy los 3 metros, ¿sí? A partir de acá le doy los 3 metros, y empiezo a modelarlo a partir de esa referencia, ¿sí? Las dos opciones son válidas y las dos opciones están bien en definitiva. Lo que sí no puede faltar o no tienen que descuidarse es justamente de dar esa definición, es decir, estipular justamente cuál es el nivel interior, cuál es el exterior y empezar a darle justamente referencia a todo eso, ¿sí? No pueden dejarlo todo a la misma altura porque obviamente eso va a estar muy lejos de ser la realidad, ¿sí? Eh, bueno, por hoy más o menos estaríamos, ¿sí? Lo importante de esta clase era principalmente ver, como les dije al principio, todas estas funciones que tienen que ver con las herramientas de edición, ¿sí? Herramienta empujar o tirar, herramienta mover, herramienta rotar, herramienta escalar y herramienta equidistancia, ¿sí? Nos va a quedar para la próxima la herramienta sígueme, es una herramienta que por ahí nos lleva más tiempo, pero que está buena. Pero bueno, con estas herramientas, sí que estuvimos viendo, estas 5, ustedes podrían empezar ya a darle forma a la vivienda, por lo menos en la parte que sería, qué sé yo, la caja muraria, así, la mampostería, empezar a darle definiciones al nivel interior-exterior, todas estas cuestiones que estuvimos charlando, la podrían hacer, lo mismo que les decía hoy, pueden agarrar este elemento y una vez que ya lo hicieron, una de dos, lo agrupamos y lo diferenciamos del resto, y ahora vamos con la herramienta mover y lo ponemos en el lugar donde iría, yo creo que sería ahí va, ¿sí? Entonces ya le empiezo a dar forma al elemento, ¿sí? No sé si están trabajando con este archivo, están trabajando a uno en particular. Acá fíjense que justamente lo que tenemos que definir antes de moverlo, o bueno, moverlo, si ya lo movimos no importa, pero tenemos que darle la definición del ancho de la losa, ¿no? Lo mismo, podemos hacerlo antes, acá, o podemos hacerlo acá mismo, como ustedes prefieran. Si lo hacemos acá, yo lo recomendaría, por ejemplo, para no tener que bajar todas las líneas, agarrar y tomar el vértice de de uno de los laterales. Fíjense que ahí vamos a hacer doble clic para editarlo. Quedó diferenciado del resto. Y hago, por ejemplo, no sé, pongo cualquier cosa, 20 centímetros para abajo, 20 centímetros para el otro, ¿sí? Y empiezo a armar como si fuese eh, la losa, o lo que vendría a representar, bueno, no sé, en este caso toda la referencia de la losa, porque la losa 20 centímetros creo que tenga, pero empieza a ser como todo el paquete, ¿sí? Empieza a quedar como todo independizado. Entonces ahora sí, recién ahí lo muevo y lo pongo en el lugar donde quiero, ¿sí? Que debería ser este. Fíjense que para ayudarme, para que no se me vaya el eje, en este caso, como hicimos hoy, tocamos el Shift, fíjense cómo puedo mover, en este caso la planta alta, siguiendo la referencia del eje verde, ¿bien? Y lo llevo hasta la línea de referencia que tengo en planta baja, que es justamente para que me coincidan los muros, que debería ser este ángulo, este vértice que tengo acá, ¿sí? Toco el Shift, toco la referencia donde quiero que esté emparejada, digamos, esa línea, y fíjense entonces cómo logré no equivocar y no modificar el eje, ¿sí? Bueno, esto se gana con práctica y esto a medida que vayan haciendo el ejercicio, vayan metiéndose ustedes en el programa, van a ir viendo y aplicando todo esto que fuimos viendo, que por ahí en principio parecen por ahí muchas cosas juntas, pero después lo van a ir mecanizando, lo van a ir usando normalmente y se les va a ir haciendo cada vez más fácil a medida que lo vayan usando, ¿sí? El objetivo, entonces, a partir de todo esto que vimos, bueno, es empezar a darle forma al elemento, ¿sí? Empezar a modelar ya la vivienda, empezar a darle las alturas, planta alta, planta baja, lo que sea, alturas, diferencias de niveles, y empezar ya a aplicar un poco todo esto que está por acá. No se olviden que este ejercicio es una excusa para poder justamente aplicar las herramientas y empezar a ejercitarlas, ¿sí? A partir de que las ejerciten, ahí recién van a empezar a surgir las dudas y van a empezar a tener algunos inconvenientes en el armado, ¿sí? Gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Hasta la próxima.